Solía creer que el silencio era una forma de amor, que si te quedabas callada el tiempo suficiente, la gente acabaría viendo tu valor, pero me equivoqué. El día que mi hermana se levantó y me acusó, no necesitó alzar la voz. Pues cada palabra salió de la misma boca que una vez me susurró: estoy orgullosa de ti, y mis padres se quedaron allí sentados asintiendo, no porque le creyeran a ella, sino porque era más fácil que creerme a mí, y ese es el tipo de traición que no ocurre una sola vez, sino que se construye capa por capa a través de años de pequeñas dudas y desidias silenciosas, hasta que te despiertas dándote cuenta de que las personas por las que sangraste han reescrito tu historia sin preguntar. Así que dejé de dar explicaciones y dejé de esperar a que recordaran quién soy. Porque esta vez no será mi voz la que les demuestre que se equivocan, sino el expediente que pensaron que me destruiría. La sala era más pequeña de lo que esperaba, con paredes grises, un techo bajo y ese leve olor a hierro, sin ventanas ni aire circulando. Solo el lento tic-tac mecánico de un reloj cortando el silencio como órdenes que no podías ignorar. Me senté frente a la mesa del tribunal disciplinario con las palmas de las manos apoyadas sobre el metal frío, sin carpetas, sin abogado, sin defensa. Solo yo y el zumbido silencioso de un lugar diseñado para terminar carreras militares, y cuando la puerta se abrió, entró ella, Carla, con zapatos de salón impecables, un traje gris desastre y la postura de alguien que nunca se ha equivocado en su vida. Tomó su lugar ante el panel con la barbilla alta y la voz firme, como si recitara una ley aprendida de memoria. Señor, estoy aquí para denunciar a la comandante Marina Casals por falsificar su hoja de servicios. El aire cambió de densidad y los conductos de ventilación zumbaron más fuerte, rozando mi piel con un aire gélido mientras Carla empezaba a enumerar los detalles, hablando de solapamientos en despliegues en el extranjero, medallas ausentes en las bases de datos oficiales y misiones que, según ella, nadie podía confirmar que hubieran existido. Cada acusación fue lanzada con precisión quirúrgica, medida, profesional y distante, pero yo no me inmuté ni parpadeé y al otro lado de la mesa, el coronel Hernán Grajera levantó la vista del expediente para preguntarme: «Comandante Casals, ¿desea responder?». A lo que mantuve mi voz nivelada y mi pulso constante diciendo que no cuestionaba el registro. Él asintió una vez y nada más, y mientras Carla seguía hablando sobre procedimientos e integridad, algo dentro de mí se asentó, pues comprendí que esto no se trataba de mentiras o documentos, sino de lealtad y de quien tenía el derecho a ser dueño de la verdad. Hubo un tiempo en que los protegí con mi silencio, y ahora lo estaban usando para enterrarme. Un mes antes de la audiencia, llegó la carta en un sobre sin marcas con el sello del Ministerio de Defensa presionado profundamente en el papel, con un mensaje que no ocupaba más de un párrafo y donde cada palabra tenía la forma de un mandato. Discrepancias detectadas en el historial de servicio. Se requiere verificación, lo cual se sentía clínico pero no extraño, pues había visto cientos de cartas así en mi carrera, aunque ninguna dirigida a mí, por lo que esa noche encendí mi portátil. Entré en la red segura de la Armada y revisé el registro de accesos yo misma. En el momento en que vi la fuente de la dirección IP, algo dentro de mí se quedó inmóvil, pues la conexión no provenía de una unidad de auditoría ni de una oficina de defensa, sino de la red interna de Casals Consultoría de Defensa, la empresa de mi padre. Así que llamé a Carla y su voz sonó demasiado calmada cuando me dijo que la transparencia me protegería antes de colgar, y 2 horas más tarde, la denuncia oficial apareció en mi correo, lo que no me provocó ira, sino cansancio, el cansancio de lo predecible que se había vuelto la traición en mi familia. 2 meses atrás, ya se había presentado en mi piso de Madrid con una botella de vino y una pregunta que no le correspondía hacer, preguntándome por qué mi expediente de Irak estaba clasificado, a lo que respondí simplemente que algunas cosas deben permanecer cerradas. Y ella sonrió con esa clase de sonrisa que usan los abogados cuando ya han encontrado un punto débil, sin entender realmente lo que había tocado, porque la operación Aureola no era solo un informe de misión más, sino que estaba clasificada más allá de su nivel de acceso e incluso se me prohibió hablar de ella una vez terminó. Más tarde esa semana, volví a abrir el registro de accesos y 2 nombres brillaban en la pantalla, el de ella y el de mi padre, viendo cómo mis archivos habían sido descargados, alterados y vueltos a subir, y fue entonces cuando lo comprendí. La persona que me acusaba de falsificar mi historial había usado mi propio informe manipulado para hacerlo. Mi madre me pidió que fuera a cenar a la casa familiar en Pozuelo para hablar de las cosas, y fui porque su voz sonaba asustada. La vieja mansión no había cambiado, con sus paredes paneladas de roble y la larga mesa de comedor.
todo pulido y marcado con el logo de la consultoría como si fuera un santuario a la respetabilidad, y mi padre, sentado en la cabecera mientras movía el vino en su copa, dijo con voz ensayada: «Tu hermana solo hace lo correcto. No podemos permitirnos un escándalo». Así que lo miré y le pregunté qué pasaría si el escándalo fuera él, a lo que sonrió como siempre hace antes de cerrar un trato diciendo que esto no era personal, sino negocios. Frente a él Carla ni siquiera tocó su comida. Con los ojos fijos en los míos y un tono cortante diciendo que tenía que proteger lo que su padre había construido, pero yo no respondí, solo observé cómo la luz de las velas jugaba contra el logo grabado en los cubiertos de plata y recordé cómo, hace años, cuando dejé el servicio activo, me llamaban su activo militar, la etiqueta de veterana que le daba a su empresa una ventaja competitiva en los contratos públicos, y ahora entendía que si mi historial era declarado inválido, la empresa perdería su estatus preferente y lo perderían todo. Por lo que Carla no había presentado la denuncia para destruirme a mí, sino para protegerlo a él, el hombre que le enseñó que la obediencia era un código moral y que la lealtad significaba no cuestionar nunca la autoridad. Pensando que estaba salvando a la familia sin darse cuenta de que estaba ayudando a enterrarla. Cuando me fui aquella noche, la luz dorada del comedor me siguió hasta la oscuridad y por primera vez pude ver el contraste, la calidez en la que vivían se había construido sobre mi silencio, de vuelta en mi apartamento. Abrí de nuevo la citación de la inteligencia militar bajo la parpadeante luz fluorescente mientras mi reflejo se veía nítido en el cristal, pensando en cómo habían usado mi servicio para construir su apellido y ahora usaban mi silencio para protegerlo. Y en la pantalla, la línea Operación Aureola, acceso restringido parpadeaba como una advertencia, así que puse la mano sobre el teclado pero no escribí la contraseña, mientras una gota de café caía sobre el escritorio de metal extendiéndose en círculos perfectos como las ondas de una bala al tocar el agua. Y supe que esto era solo el comienzo. La segunda audiencia comenzó puntualmente a las 8 y el aire se sentía diferente esa mañana, más frío y cargado de algo no dicho. Las luces fluorescentes se reflejaban en la mesa pulida convirtiendo cada superficie en un espejo del cansancio. Esa clase de brillo que hace que la gente parezca honesta y culpable al mismo tiempo, y allí estaba yo con la espalda recta y las manos sobre el acero. Mientras Carla estaba enfrente con una carpeta más gruesa y su voz nítida diciendo: «El historial de la comandante Casals contiene 3 despliegues solapados, uno de ellos la sitúa como jefa de un grupo de tareas que nunca existió». Palabras que golpeaban como cortes limpios y calculados. Pero el coronel Grajera pasaba las páginas sin inmutarse, pues el silencio era su lenguaje natural, y preguntó quién había autorizado el acceso a esos registros, a lo que Carla respondió que fue a través de la auditoría de cumplimiento de la consultoría. Pero el coronel hizo una pausa y preguntó si se refería a Casals Consultoría de Defensa, la empresa de su padre, y el aire se espesó hasta zumbar cuando ella dudó y admitió que sí, un momento después. El proyector iluminó la pared mostrando que el origen del acceso era el usuario del administrador de su padre con fecha del 12 de mayo. Y Grajera preguntó con tono gélido si ella había usado el sistema interno de su padre para recuperar documentos clasificados, a lo que ella intentó justificarse. Pero él la cortó diciendo que el cumplimiento de una empresa familiar no tiene jurisdicción sobre archivos militares, y tras un largo silencio, sacó otra hoja del expediente, una orden de misión con mi nombre y firma. Comparando 2 copias donde el papel y el tono de la tinta eran ligeramente diferentes, afirmando que la firma había sido copiada de un documento anterior, Carla se quedó gélida mientras la sala se reducía al sonido del reloj y mi propia respiración. Y yo solo hablé una vez para decir que no tenía nada más que añadir, tras lo cual Grajera cerró el archivo con finalidad anunciando que se realizaría una verificación y que la sesión quedaba suspendida, y mientras todos se marchaban, la palabra copiada resonaba en mi cabeza cargada de duda. Manipulación y el dolor sordo de ser reescrita por las personas que deberían haberme protegido. Esa tarde regresé a mi piso en el barrio de Retiro y la luz del invierno entraba plateada dibujando líneas en la pared donde colgaban mis placas de servicio. Las medallas se habían oscurecido y el polvo suavizaba sus bordes mientras me sentaba bajo ellas recordando la arena, el ruido. El olor a diésel y el miedo en aquel 2011 en Irak, una misión que nunca debió ocurrir, que no estaba en los papeles y no era oficial, pero recibimos una llamada de auxilio de civiles atrapados en un fuego cruzado. Nuestro oficial al mando había caído y las comunicaciones fallaban. Así que tomé el mando sin permiso, desvié convoys y saqué a 17 personas con vida, una misión que se registró como Operación Aureola y que luego fue sellada, borrando mi nombre bajo protocolos de clasificación que nadie conocía. Ni Carla ni mi padre
Abrí la vieja caja de recuerdos y saqué el cuaderno de cuero que guardé todos esos meses, donde en la última página, con la caligrafía ruda de mi oficial, decía: autorización de mando temporal concedida a Marina Casals. Así que le hice una foto y se la envié a Eloy Merino, un viejo amigo que ahora trabajaba en los archivos del ministerio, quien me llamó en menos de una hora con voz urgente confirmando que esa sección de mis registros había sido duplicada y recortada por alguien a través de un portal externo a la red de la Armada, algo que solo mi padre, que fue ingeniero militar, sabía cómo hacer sin dejar huellas, alterando los datos para demostrar que mi historial era falso y así proteger su empresa, por lo que le pregunté si podía encontrar el archivo de respaldo y me dijo que ya lo estaba buscando, pero que la carpeta clasificada Aureola estaba bajo la autoridad directa del mando central, un nivel mucho más alto de lo que cualquiera en esa sala de audiencias podía alcanzar. Esa noche no pude dormir, solo escuchaba el siseo de la calefacción y el zumbido lejano de Madrid recordándome que la verdad, al igual que el deber, nunca fue diseñada para ser fácil, sino para perdurar. La tercera audiencia comenzó bajo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales con un ritmo deliberado mientras Grajera entraba con un sobresellado en la mano y lo colocaba sobre la mesa con precisión. Anunciando que se reanudaba la sesión, Carla estaba a su izquierda con los hombros hundidos y entonces entró mi padre, Valentín Casals, citado no como padre sino como testigo de la consultoría. Manteniendo su aire de control y su maletín reluciente como un hombre que entra en una negociación que piensa ganar, pero cuando Grajera le preguntó cómo había obtenido los datos, él respondió con arrogancia que mantenían archivos para fines de cumplimiento. Hasta que el coronel hizo una señal y la pantalla mostró un correo electrónico del administrador de su empresa con el asunto: usa esta versión, si ella lo niega, esto probará su mentira. Provocando un silencio cortante mientras Carla miraba a nuestro padre con el rostro desencajado y la confianza desmoronada, Grajera preguntó directamente si había alterado documentos militares y mi padre, convencido de que su versión de la verdad era la correcta, dijo que solo los había corregido. Pero el coronel lo interrumpió diciendo que esa no era su jurisdicción y ordenó que se registrara aquello como prueba antes de mirarme y preguntarme si tenía algún comentario, a lo que respondí que la exactitud no requiere permiso, recibiendo un pequeño asentimiento de su parte. El tipo de reconocimiento que solo un soldado le da a otro. Al terminar la sesión, Carla me llamó con voz temblorosa diciendo que pensaba que estaba protegiendo la verdad, pero me detuve y le dije que solo estaba protegiendo la versión de nuestro padre, y al salir, la lluvia seguía cayendo sin limpiar nada, solo revelando la suciedad que habíamos fingido no ver. A la mañana siguiente me llamaron a una sala más pequeña, sin observadores, solo Grajera, un oficial jurídico y 2 agentes de inteligencia con una carpeta roja sellada que decía Operación Aureola, la cual abrí lentamente sintiendo el olor a papel viejo y sal mientras leía los mapas y las notas de mando que confirmaban que yo había asumido el mando temporal para la extracción de civiles, y Grajera leyó en voz alta mi nombre como jefa de misión autorizada por el mando central. Dejando la sala en un silencio absoluto, ese que no acusa ni defiende sino que simplemente termina la discusión, y Carla, sentada detrás de nosotros, comprendió por fin que cada discrepancia que ella había listado era en realidad información reservada para proteger nombres clasificados y que mi historia siempre había sido la verdad, oculta pero real. Por lo que el coronel cerró la carpeta confirmando que la acusación no tenía fundamento y que mi historial quedaba verificado, mientras la voz de mi padre se quebraba diciendo que eso no podía ser cierto, pero Grajera, firme, sentenció que no era un debate y firmó el documento con un trazo lento y final que pesaba más que cualquier mazo, anunciando una investigación contra la consultoría por acceso no autorizado a datos. Cuando los demás empezaron a salir, Carla se acercó para pedirme perdón y al mirarla a los ojos, le dije que nunca fue mi enemiga, solo estaba leyendo la versión equivocada de la historia. Me quedé allí mirando la carpeta roja y como las letras de la Operación Aureola captaban la luz, pensando que el papel no miente pero las personas sí, especialmente cuando creen que lo hacen por un bien mayor. La audiencia final fue de una claridad cegadora y el coronel Grajera, con voz precisa, declaró que mi historial era exacto y que la denuncia quedaba desestimada, ordenando la revisión interna de los contratistas vinculados a mi padre mientras él se tensaba y Carla bajaba la mirada. No hubo aplausos ni disculpas, solo la verdad puesta de nuevo en su lugar, y cuando mi padre intentó discutir, Grajera lo frenó en seco recordándole que esto se trataba de integridad, no de reputación familiar. Al salir, un joven oficial me saludó con respeto dándome la bienvenida de nuevo y asentí sintiendo que mi historial ya había hablado por mí. Una semana después,
El boletín oficial cerró el caso y la empresa de mi padre fue suspendida de todos los contratos de defensa indefinidamente. Mientras que la licencia de abogada de Carla quedó bajo revisión, pero yo no sentí alegría ni justicia, solo la quietud que sigue a una explosión cuando ya no queda nada que reparar. La guerra había terminado, pero de forma demasiado silenciosa para llamarla victoria. Grajera me llamó a su despacho meses después y me dijo que lo había manejado mejor que la mayoría, a lo que respondí que yo no había manejado nada, sino que el registro lo hizo. Y él rió suavemente diciendo que los sistemas son fríos pero a veces es lo único justo que queda. 3 meses más tarde la primavera regresó a Madrid, y el aire era más suave mientras caminaba por los pasillos del cuartel general de la Armada con mis pasos resonando en el suelo pulido, mi oficina se sentía más limpia, despojada de peso. Y sobre mi mesa descansaba el informe final de auditoría esperando mi firma, así que tomé mi pluma de siempre y firmé con un trazo seguro mientras un joven oficial me preguntaba en broma si nunca me cansaba de tener razón, a lo que sonreí levemente respondiendo que tener razón está sobrevalorado. Pero ser precisa es una cuestión de supervivencia. Esa tarde conduje hasta Pozuelo y encontré la casa en silencio, cargada de esa quietud que sigue a la vergüenza, con mi madre tejiendo junto a la ventana y todo en la mesa aún marcado con el logo de la empresa. Lo que me hizo suspirar pensando en que habían marcado todo excepto su conciencia, ella me miró con ojos suaves diciendo que él no quiso arruinarme, a lo que respondí que simplemente no se molestó en comprobar la verdad y no volvimos a hablar, pues ya no quedaba nada que explicar. Salí al porche y el viento traía el aroma a tierra mojada y césped recién cortado, sintiendo que por primera vez en meses el aire estaba limpio, sin mentiras ni rastros de datos retorcidos. Y sin necesidad de reivindicación pensé que la exactitud es su propia venganza antes de bajar por el camino. Dejando atrás la casa y todo lo que representaba, mientras la verdad quedaba finalmente registrada, íntegra y sin manipulaciones.